92, Luis Ospina hace su primer largometraje, que es Pura Sangre. Y yo empecé a sacar con mi hermano comenzamos a sacar una pequeña revistica. Dos sacamos una que llamaba Mala Compañía, que eran de historias de muchachos drogos, y la otra se llamaba Undergraves, ¿sí? De ahí también comenzamos a escribir proyectos de cine, proyectos de guión de largometraje cinematográfico. Yo en ese momento escribí un proyecto de largo que se llamaba Píntalo de Negro, como Paint It Black, de los Rolling Stones, que era basado en la vida de todos estos muchachos drogadictos de la universidad. Que eso revoluciona la ciudad, era el primer largometraje que se hacía en la ciudad. Bueno, ya había hecho otro largometraje, lo había hecho Pascual Guerrero, había hecho unas películas basadas en el tema de la salsa, ¿sí? Tacones, había hecho El lado oscuro del Nevado, bueno, esa como que le hizo después. Pero digamos, Luis Ospina sí era una persona muy ligada a la universidad y a los jóvenes universitarios. Hace esta película donde trae muchos personas de afuera que eran importantes. Viene el director de fotografía de Memorias del Subdesarrollo. Está Sergio Cabrera, que está recién llegado en ese momento, también llega como camarógrafo de la película. Y el sonidista también era traído de afuera, porque no existía pues para Luis Ospina en el país personas, digamos, que cumplieran bien con ese trabajo, lo cual me parece que era un poco injusto, porque por ejemplo, Fernando Vélez, que había hecho la cámara o una de las cámaras en Agarrando Pueblo, él quedó por fuera de esos proyectos. Yo estuve en Pura Sangre, estuve como dos semanas, creo que estuve, haciendo claqueta, y me aburrí, porque claro, uno tenía en ese momento una vida de mucho activismo en las calles, de mucho activismo también. Entonces yo dije, no, esta cosa no es para mí. Entonces me fui a la película y Rodrigo Castaño, que era el productor, me dijo, así me gusta que se vayan bien frustraditos, dijo, para que no hubiera tanta gente, digamos, en el cine. Sandro Romero toma en ese momento la claqueta y entra, digamos, dentro del grupo de cine de Cali. De todas maneras, yo quedé con la pica de la cosa del cine, y con Fernando Vélez, que había quedado por fuera también, digamos, del grupo de cine de Cali, comenzamos a escribir guiones de largometraje. Dijimos, bueno, si Mayolo Ospina pueden hacerlo, ¿por qué no lo podemos hacer? Lo cual era una cosa bastante ingenua, porque claro, la ciudad no daba para tener muchos equipos de trabajo. La gente que había se constituyó en una máquina de trabajo. Es decir, todo lo que aparece, por ejemplo, en Todo comenzó por el fin, de Luis Ospina, después del momento de Andrés Caicedo, realmente está hablando de una máquina de trabajo que trabajaba de acuerdo a las normas de su época, que eran muy buenos profesionales, trabajaban 50 horas al día y se drogaban mucho. Y había muchas fiestas. En ese momento, digamos, era un poco como hacer de cine era como estar enfiestado, estar enrumbado y meter muchas drogas. Era un poco como el personaje, digamos, que circulaba en esos grupos. Ellos hicieron varias películas, Carlos Palau también hizo películas en ese momento, y había como un ambiente de cine, pero muy ligado a la fiesta también. Los que quedamos por fuera, digamos, Fernando Vélez y yo, comenzamos a escribir guiones. Yo hice un guión para la clase de Luis Ospina. Yo hice 2 guiones. Uno que era basado, digamos, en la muerte de Andrés, que era la historia de una mujer al cual se le moría el novio, y el chico que muere no había visto el segundo piso de la casa que construyeron después de que él muere, pero la chica llega y lo ve todos los días en el primer piso, esperando a que él suba al segundo piso. Era una historia como así, no recuerdo bien cómo era.
estaba muy influenciada por Robert Bresson. En ese momento nosotros veíamos muchos, llegaban películas de Robert Bresson, habíamos visto películas de Robert Bresson, entonces estaba muy interesado en construir la voz en off y sobre todo, digamos, construir escenas donde ocurrieran cosas en off. Me parecía importante. La otra que escribí fue, en ese momento yo fumaba mucha marihuana y iba a los sitios, a las ollas de drogas de bazuco que estaba apareciendo y de marihuana, y ahí conocí un par de jíbaros que decían que ellos habían cogido niños para Aristizábal, entre otras cosas. Aristizábal vivía allá arriba cuando eso no era una invasión de ricos. Había una casa ahí que era la casa del vampiro. Entonces, la leyenda en la ciudad era que él había sido un vampiro, era una persona que tenía una enfermedad que necesitaba sangre de niños. Y entonces yo lo que conocí a estos personajes que decían que ellos habían cogido niños para Aristizábal, para sacarle sangre. Los entrevisté y con eso hice mi guión de cortometraje. Al año aparece Luis con el guión de Pura Sangre y yo dije, Luis me robó la historia. Entonces, porque era la misma historia. Entonces yo le dije, Luis, ¿qué pasa? Mira, hace 2 años fuiste mi profesor y ahora tenés un largometraje y es con el mismo tema. Y me dice, no, mira, yo esta historia la tenía desde mucho antes. ¿Sí? Creo que hasta con Andrés Caicedo la había trabajado. ¿Sí? Entonces yo le dije, pero viste mi guión, ¿por qué no me llevaste a mí? Te hubiera hecho conocer a estas personas, porque esos asesinos que usted ahí son muy inventados. Eso es inventado por Mayolo y por Alberto Quiroga, que no son personas que han estado en la calle, que han estado metidos en sitios muy heavy. Yo te hubiera podido colaborar mejor con eso. Luis se emputó, mejor dicho. Luis se emputó porque pensaba que yo lo estaba acusando. Claro, yo después con los años he pensado, digamos, que fue muy injusto, porque me ha pasado después una cosa muy parecida, porque yo hice un largometraje, escribí un largometraje de ficción e hice un documental sobre los muertos que bajan por el río Cauca, y más o menos hace unos 4 o 5 años, eso lo comencé hace 20 años, y hace 4 o 5 años un estudiante me contó la historia de su esposa, que le había tocado ir a recoger el cadáver de su primo, que lo habían despedazado y lo habían tirado por el río Cauca, y le había tocado ir a recoger pedacito por pedacito del río. Cuando él se da cuenta después de que yo tengo un proyecto sobre esto, me acusa de que yo le he robado la idea. Entonces yo pienso que pasaba algo similar, pero en ese momento yo estaba convencido totalmente de que Luis Ospina me había robado la idea, lo cual era muy injusto porque Luis Ospina no necesitaba robarle las ideas a nadie, era un tipo bastante creativo y bastante inteligente como para tener que robarle una idea a un estudiante. El cuento, digamos, es que él me metió dentro del rodaje de Pura Sangre, pero claro, yo vendía con toda esa rebeldía tan jodida, pues sobre todo de grupos anarcos de la universidad, que eran muy chistosos, ¿no? Había grupos anarcos, por ejemplo, que tenían nombres como Caperucita Roja, terrorismo tras terrorismo. A tu papá le tocó mucho esa época en la universidad, yo creo que él puede contarte mejor qué era lo que pasaba dentro de los ambientes, dentro del ambiente de la universidad, que después llega el M-19, se apropia del campus y todos tuvimos que salir de ahí. Es decir, el M-19 se hizo con el campus, de ahí salieron el Partido Comunista, salieron trotskistas, salió todo el mundo y ellos se hacen con el campus. Y hasta ahí terminó mi vida en la universidad. Es decir, el año 81, 82 ya me toca ir a trabajar, me meto a trabajar en publicidad y me sentía desdichado. Entonces, ¿qué hacía con Fernando Vélez? Escribir en las noches guiones sobre cosas que tenían que ver con la vida de jóvenes que estaban comenzando a hacer carrera dentro de la mafia. Andrés Caicedo describe en el año 77, 72, 73, no, 75 creo que es cuando lanza El Atravesado, la vida de los jóvenes pandilleros, pero esos jóvenes pandilleros 10 años después ya eran cabezas de cartel, eran mandos medios del cartel. Y eran mis amigos, era gente, digamos, que había estado en las pandillas y había mucho muchacho del sur de Cali que había terminado en los carteles de la droga.